nos toca ver cómo se estiman estos modelos, ¿ya? Revisar las extensiones que, digamos, las hemos visto en la práctica. ¿Cómo creen que se estiman los modelos Garch? Así es, Emily, Maximum Likelihood. Este es nuestro setup. Tenemos la ecuación para el retorno. Y vamos a asumir que el shock Z es IID normal con media 0 y varianza 1. O sea, es un estándar random variable. Luego, el likelihood para el retorno sería, perdón, para el shock sería esto de acá, ¿no? Si quieren para el retorno en realidad, ¿no? Ese es el likelihood. Ya hemos visto esto antes, ¿no? No debería ser difícil de obtener. Como este es el likelihood para un solo retorno, el joint likelihood, en realidad llamamos el likelihood function, sería el producto de todos estos. Desde 1 hasta t mayúscula, donde t mayúscula es el tamaño de su muestra. Sample size. Y luego lo que hay que hacer, los parámetros. Recuerden que siempre se maximiza con respecto a tus decision variables con tus parámetros. En este caso, como dice, sigma square. Y ¿qué más? A ver, sigma square. Pero lo que pasa es que sigma square no es un parámetro porque es bien el tiempo. Entonces ahí justo surge la pregunta sobre qué maximizas, ¿no? Entonces cuando uno maximiza, maximiza sobre los parámetros que están en tu modelo de volatilidad. O sea, omega, alfa, beta. O sea, el RT se distribuye con media cero, como está en nuestro modelo, o sea, aquí en este setup, se distribuye con media cero y varianza sigma. Por eso es que esto aparece así, ¿no? Acá está la varianza de R, acá está la varianza y la media es cero, ¿no? Por eso queda RT menos 0 al cuadrado, donde queda RT al cuadrado. Y cierro en R. Entonces, se optimiza eso de ahí, esa función de likelihood, en realidad no el likelihood, sino el log likelihood function, ¿no? Y se buscan los parámetros alfa, beta y omega que cumplen que maximizan esa función. Y en el camino, ¿ya? Tú extraes la volatilidad, ¿no? O sea, el sigma square y lo extraes. Porque R no podría tranquilamente calcular la factorial, la productoria, ese simbolito de pi, de la función, tranquilamente. Vamos a buscar un Excel, fácil en un Excel lo podemos ver. Ya, este es data del esto que es S&P. Sí, S&P 500 desde el 31 del 99 hasta el 31 de diciembre, en ambos 31 de diciembre del 99 hasta el 31 de diciembre del 2000. Acá está el índice. Perdón. Acá está el índice. ¿De acuerdo? Entonces lo que se quiere hacer en este ejercicio es calcular, estimar el modelo. Estimar el modelo quiere decir, en este caso, estimar alfa, beta, sigma, es como sigma square. Pues, ¿de acuerdo? Sí. Profe, una preguntita. Entiendo que ese alfabeto está dentro de la varianza, pero ¿cuál es la forma funcional de la varianza con él? Ya, ese es el Garch.
el Gauge más simple que conocemos, o voy a ponerlo, es este de acá. Es ese el alfa beta, y recuerden que omega aquí es sigma square times 1 minus alfa minus beta, ¿no? Entonces sigma square es el long run average variance. Ah, sí, claro, lo subo. Ya, a ver, entonces tenemos esto de acá. Entonces, si quieres, la data inicial es esto, ya, para un poco ubicarnos, no saber de dónde viene todo. Primero, uno construye el retorno, eso lo vamos a hacer todos. Sí, vamos a descargar el archivo, por favor. Entonces tengo los retornos. Primero calculo los retornos. Vean. Este es el log return. Esto también lo saben calcular ustedes, no hay ningún problema. Luego necesitamos construir la varianza a partir del modelo que está aquí. Pero para construir esa varianza necesitamos tener una varianza inicial. No, porque si quieren construir la varianza del periodo 1 necesitan la varianza del periodo 0. El retorno lo tienen, está acá. Pero les falta la varianza del periodo anterior. Si quieren ver acá, construirla de acá. Entonces, hay que brindarle esa información a la lógica para poder construir la varianza del periodo T más 1. Entonces, aquí yo estoy dándole un valor a la varianza inicial, si quieren. Es un static value en nuestro MLE Optimization. O sea, también es un parámetro que hay que dárselo, ¿vale? Si lo hacemos from scratch, hay que darle ese parámetro optimizador. Entonces yo le doy ese parámetro. No se preocupen todavía de dónde viene. Digamos que ya, ustedes lo tienen. Entonces la varianza del periodo siguiente se va a calcular utilizando la fórmula que aparece acá. Voy a mover un poquito hacia arriba, vean, para que vean. Sería, vean, aquí está esto que está acá, que lo voy a marcar. Ahora, este aquí es tu long average, tu long run average variance. Esto, el producto de aquí es omega. Ajá, exacto. Acá está alfa por el cuadrado de R. Y acá está beta por sigma square en T-1. Y luego esa fórmula la tengo que repetir. Entonces, como ya tengo sigma square y tengo el retorno, ya puedo construir mi log likelihood, ¿no? ¿Recuerdan? Ahora voy a ponerlo acá. ¿Cómo se construye el log likelihood para cada momento del tiempo? O sea, si yo me puso aquí, vean, la fórmula que aparece aquí debería ser la misma que aparece acá. Y sigma square que aparece aquí, en esta fórmula, es el que hemos construido aquí en estimate of sigma square. ¿Ven? O sea, es el cociente de lo que aparece aquí, r square over 2 times sigma square. ¿No? Vean, d15 o square over e15. Donde e15 es nuestro estimate of sigma square. Y lo mismo aparece acá. E15. ¿Ven? Y eso lo voy a hacer para cada retorno. Sí, no, omega no tiene una interpretación, ¿no? En realidad, cuando lo pones en desvíos y lo dejas en términos de tu long run average variance, todo como que guarda mucho más sentido, ¿no?
Omega es el resultado es el intercepto del modelo, pero no tiene, y al igual que en el Layer 1, el phi 0 no tiene, es el intercepto del modelo. No es la media del modelo, porque la media será phi 0 over 1 minus y todo lo phi 1, 2, 3, phi j. Y esa es la media del modelo, ¿no? Es como si la varianza genera la distribución de la observación. A ver, por ejemplo, si estuviéramos en el modelo, en el Layer 1, no, en el, sí, digamos que queremos estimar el Layer 1 o un arma. La varianza es constante, entonces no tendríamos ningún problema y acá pondríamos R square, la misma varianza. En este modelo, ¿no? Si quieren, este se distribuye normal, con media 0 y varianza no constante, ¿no? O sea, en este modelito, uno resolviendo el modelo obtiene que omega es esto de acá, ¿no? O si quieren, sig square, tu long run average variance es esto de aquí. Y si uno reemplaza esto en esta ecuación, puede expresar la misma ecuación, pero ya en desvíos. O sea, este omega acá tiene, o sea, si quieres, es el intercepto del modelo. Pero cobra relevancia cuando lo expresas de esta manera, porque al final te permite calcular, o sea, omega es varianza de largo plazo, la varianza en promedio de largo plazo multiplicado por esto de aquí, por este término de aquí, lo que es 1 menos la persistencia del modelo. En la suma de estos dos coeficientes se le llama persistencia del modelo. Entonces, luego que tú reemplazas omega por eso de ahí, aquí en la ecuación de arriba, te queda esta expresión que tiene mucho más sentido, ¿no? Porque lo que dice es, si pasas este omega square a la izquierda, lo que tienes es que cualquier desvío mañana, que observes mañana con respecto a tu long run average variance, va a estar, digamos, determinado por los desvíos que observes hoy día del square return con respecto a ese long run average variance o de la varianza que observaste el día de hoy con respecto a la misma long run average variance por estos pesos, ¿no? Estos loadings. Disculpe, ¿qué dijiste que era persistencia? La persistencia es este alfa más beta. Ese es para el Garch, ¿no? Cada modelo tiene su propia persistencia. El retorno se distribuye así. Entonces, cuando quieres calcular el likelihood del retorno, no tú pones... No, ese es el likelihood, ese es la probability density function de una normal. Cuando tienes una variable normal que se distribuye... Sí, exacto. Es una densidad de una normal cualquiera, pero vean la forma, ¿no? Lo que va acá abajo es... Sí, exacto. Es sigma square, ¿no? Ahora vean, comparen solamente el X aquí con el retorno. O sea, la única diferencia aquí entre uno y este es que la media aquí es 0 y que la varianza no es constante. Pero es lo mismo, tal cual. Por eso es que cuando ustedes dicen, ok, voy a construir, lo que estoy construyendo aquí, lo que tengo aquí es mi likelihood para mi retorno. ¿Bien? Es el likelihood para el retorno. Solo que aparece sigma square t porque la varianza del retorno no es constante. Por eso que se tiene que estimar la varianza. ¿No? Y esa viene a partir de este modelito de acá. Ahora, todo cobra sentido ahí. ¿Por qué se construye así el likelihood? Porque preferimos modelar la varianza, o sea, estimar la varianza directamente, no la desviación estándar. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ya tengo mi likelihood, le tomo el logaritmo y luego sumo todo. ¿No? Y eso va a ser mi log likelihood function.
Y luego lo que sigue es optimizar eso, ¿no? Solver. Bueno, acá lo han hecho así. Está maximizando esto, cambiando los parámetros que aparecen aquí. Todos estos de aquí, desde F7 hasta F8. Y sigma 1, que está optimizando sobre el parámetro inicial, la volatilidad inicial, y está asumiendo que alfa es menor que 0.6. No sé por qué, pero bueno. Supongo para que su resultado converja. En realidad el modelo debería decirnos. Si hay restricciones, ¿no? Por ejemplo, alfa más beta no deberían ser mayores que 1 y alfa y beta tienen que ser menores que 1 y mayores que 0. Acá, perdón, era menor que 1. Una pregunta, el valor que está en la celda F9, sigma, entiendo que es el sigma long run, Ese es el long run. esto, ya, ese valor no se estimó por ningún lado, teníamos que tenerlo antes de hacer todo esto, o me estoy confundiendo, Ese valor no se estimó. porque en el solver no lo hubo, y cuando hacemos la fila que es estimate of sigma cuadrado t, esto lo usamos para calcular el W pequeño, ¿no? Pero como que lo sacamos de ahí, pero ese valor nunca se cambia, teníamos que tenerlo de antes. A ver, vamos a ver. Aquí está fijando la varianza a largo plazo y estimando sigma 1. O sea, la primera varianza. Lo que pueden hacer ustedes es fijen el sigma 1 y estimen la varianza a largo plazo. Al revés. O sea, igual tenemos que fijar Ajá. uno sí o sí. Exacto. Ok, gracias. Ya. Entonces regresamos a las diapositivas. Profe, o sea, al final fijamos la varianza de largo plazo, ¿no? Cualquiera de los dos. Cualquiera de los O dos. La varianza de largo plazo o la varianza inicial. Ay, ¿no es la desviación estándar lo que fijas? La inicial. Aquí en este ejemplo. En el ejemplo que hemos visto sí, pero puede ser cualquiera de las dos. Justo eso sale acá. A ver. Vamos a ver. Operational issues. Acá está. Operational aspects. The simple Gaussian model can be expressed as. Esto lo hemos visto. Efectivamente. Instead of estimating omega, you can set the long run average variance. O sea, fijas este long run average variance equal to the sample variance. Imposing the long run variance reduces the number of parameters to be estimated in the model by one. O sea, lo que está haciendo es un poco para poder no complicar el modelo, ¿no? Y hacer que el modelo estime todo, porque el modelo podría estimar todo. De hecho, cuando veamos el paquete que va a usar, el modelo puede estimar todo. Pero para este ejemplito que hemos visto en Excel, ejemplo simple, hemos fijado un parámetro, ¿no? La varianza inicial, la varianza a largo plazo, ¿no? Utilizando la varianza muestral. Pero pueden haber fijado la varianza inicial y estimado la varianza a largo plazo. Profe, eso es lo que no me quedó claro. ¿Qué te referías con varianza inicial con la otra alternativa? Claro, lo que sucede es que, mira, acá como tienes un componente autorregresivo en la varianza, para poder construirla necesitas el inicial. ¿Cómo llegas a sigma square 1? Ah, yo entiendo. Es como que la desviación estándar 0, 1, ¿no? La primera que de datos. Exacto, la primera necesitas que te dé. Por ejemplo, o sea, fijamos sigma a largo plazo y también sigma 1. No, sigma 1 se obtiene, mira. Voy a poner El que el se obtiene es ejemplo. el sigma 2, creo, o fórmula, y no me he fijado. A ver, yo lo pongo. Sigma 1 es el que se determina en la optimización. Pero ese es un ejemplo, como les digo. Si es que yo quiero fijar sigma 1 y mover sigma a largo plazo, simplemente cambio ahí ese valor de sigma 1 por el sigma normal. Exacto. O puedes estimar todo, ¿no?
Pero ahora, ¿qué pasa? Entonces, como resultado de esta estimación, no solamente obtienes alfa, beta y, bueno, algunos de los sigmas de largo plazo o de corto plazo, ¿no? O sea, inicial, perdón. Sino que también vas a extraer la volatilidad. Esa variable no observable que llamamos volatilidad, la vas a poder extraer y la extraes, la estimas. Tienes un estimado de tu volatilidad. Mira, acá está. Esa es la volatilidad del S&P 500 en ese periodo, ¿no? Que era desde 31 de diciembre de 1999 hasta el 31 de diciembre de 2012, dijo. O 2002. Sí, 2012. Más o menos es como que si yo tengo la varianza del periodo 1, la inicial, ahí puedo hallar todo lo demás, ¿no? O sea, la varianza de largo plazo, los betas y lo que sea. Sí, Y también podría ser que si yo tengo la varianza de largo plazo, puedo hallar la varianza inicial y todos los betas y todo lo demás. Bien, ¿no? sí, así, tal cual. Si logramos ver aquí, miren, en esta volatilidad que hemos estimado, este periodo de aquí es de la crisis financiera. Ahora, ese es Daily Volatility, ¿ok? O sea, el modelo les permite obtener esa información. ¿Cuánto es raíz de 252? Si quieren le ponemos fechas para más o menos identificar periodos, ¿no? Seletera. Tendría que ser una cosa hasta el 2009. Sí pueden apreciar las fechas más o menos para darse una idea de qué periodos de alta volatilidad hemos observado o se pueden observar a partir de estos precios. Es el S&P 500. Refleja un poco lo que se ha observado en esos periodos. Es cuestión de poner la data y hacer la optimización, ¿no? Claro, y podrías ver la volatilidad en el periodo de cómo se va montando la volatilidad. Claro, claro, claro. O sea, si lo quieres hacer en el Excel o lo quieres hacer en R from scratch, sí, tendrías que hacer eso. Pero no es necesario hacer eso, ¿no? Porque ya alguien se encargó de hacer eso. O sea, sí es interesante para ustedes que están aprendiendo, ¿no? Que entiendan qué es lo que está detrás de esto, ¿no? O sea, entiendo que después de esta explicación, lo que hemos tenido, han podido, digamos, captar, entender, abrir, si quieren, la caja negra, que usualmente se queda como caja negra cuando uno lo hace en Ibius, en Stata, ¿no? En R. No hemos podido abrir, ¿no? Desenmarañar, cortar al dragón, ¿no? Y abrir y ver sus entrañas, ¿no? Y entiendo que saben, o sea, y de hecho, si es que todavía hay cosas que no terminan de comprender, cuando vean el Excel, vayan y abran las fórmulas, van a ver, ya, esto es así. Pero el resultado es bastante appealing, ¿no? Porque refleja, creo, bastante bien lo que uno observa en el mercado, ¿no? Cuando uno habla, oye, hay mucho estrés en el mercado, mucha volatilidad, ¿no? Aquí lo podemos ver, ¿no? Porque lo que hace el modelo es extraer esa volatilidad diaria. Por ejemplo, aquí, 2008, ¿qué es esto? Crisis financiera. Aquí, 2002. Acá, 99. ¿Ya ven? Entonces, todo, o sea, sí guarda bastante, mejor dicho, refleja bastante bien lo que uno observa en la realidad, ¿no? O sea, es una buena aproximación. Los modelos no son perfectos, pero se está tratando de acercar bastante bien, ¿no? Por la forma como se ha modelado, ¿no? Entonces, lo mismo, si ustedes actualizan esto para data reciente, lo que van a ver es cómo se empieza a montar la volatilidad, ¿no? En marzo, ¿no? Por la pandemia, ¿no? Y sería interesante que lo hicieran y un poco vean por dónde, cuándo, en qué momento, ¿no? Se empieza a montar eso. O en alguno de sus activos favoritos, ¿no? Alguna noticia y cómo le ha pegado eso. Y tengo una duda, ¿no? Siempre cuando hablamos de, digamos, sacar buenas estimaciones,
digamos que usábamos una varianza que sea estacionaria, pero para que sea estacionaria, o sea, yo me imagino que en este caso tenemos como outliers, ¿no? De que hay una fuerte varianza en periodos de tiempos que señalaste, entonces es necesario que eliminar esa no estacionaria en algunos picos que se muestra para que así salga una buena estimación, o la estimación, por más que, digamos, muestre o refleje esos picos como lo que estoy viendo ahorita en el gráfico, igual te da una buena estimación. O sea, esta varianza sí es estacionaria, porque sí revierte a media. Lo que sucede es que, sí, o sea, la volatilidad o la varianza siempre va a revertir una media. Y el hecho de que tenga correlación, autocorrelation, positive autocorrelation, hace que tenga este comportamiento, ¿no? Para saber si el modelo es bueno, ya cuando uno hace el diagnóstico, porque digamos, ahí ya, bueno, haz tu pregunta porque tú dices, ok, ya, quiero saber si mi modelo es bueno, ¿no? Lo que yo hacía antes era chequear si que mi varianza sea constante, ¿no? Ahora, bueno, ahora lo que quiero es que sea estacionaria, o cómo es que tengo que hacer, ¿no? Para tus métricas de riesgo, para saber porque además que esto de aquí lo puedes proyectar. Entonces puedes saber qué está pasando en el mercado y en cada uno de los activos. Digamos, varios días ahead. O puedes inclusive tomar esta información para construir una estrategia. Claro. O sea, recuerda que, claro, exacto. Tú armas tu portafolio, exacto. Tú armas tu portafolio, ¿no? Y construyes el retorno del portafolio, va a ser el promedio ponderado de los retornos de los activos por los pesos, ¿no? Por los loadings que tienes en cada uno de los activos. Y ya. Y calculas la volatilidad del portafolio usando el modelo, ¿no? Entonces, sí, esa volatilidad es estacionaria, pero no es suficiente que sea estacionaria. Hay que ver otros indicadores para decir, ok, Profe, o sea, podemos considerar una serie estacionaria en varianza, porque si es que tiene reversión a la media, ¿no? Bueno, tal cual, tal cual. O sea, ya. su volatilidad, o sea, la varianza de la varianza debería ser constante, Ujú. su media debería ser constante, que es su long run average variance, y debería converger a ella, ¿no? O sea, su componente autorregresivo debería ser que converja a ella, para que sea estacionaria. O sea, es lo mismo que habíamos visto en el AR1, si quieres, pero ahora la ecuación de la varianza, ¿no? Profe, Eso es para disculpa, acá. no vi cuándo optimizaste y hallaste los parámetros. ¿Podrías repetir esa parte? Porque no vi cuando hallaste los alfa y los beta. Acá está el low likelihood, que es la suma de cada uno de los log. Este es el low likelihood function, si quieres, de toda la data. Y este es el low likelihood de cada uno de los retornos. ¿Ves? Y ese es el likelihood. O sea, este de aquí, si quieres, el que voy a pintar de color, se obtiene a partir de esta ecuación que está acá. ¿No? Luego tomo el logaritmo, y luego arriba el low likelihood function es la suma de todos ellos. La sumatoria. Y luego lo que hay que hacer es maximizar ese low likelihood function. O sea, todo esto que hemos hecho en Excel lo pueden hacer en R. No, eso lo puso mi profe o su asistente. Creo que habrá tenido problemas con la optimización y fijó el alfa para que sea menor que 0.6. Lo que sucede, y es algo que vimos la vez pasada, es que no es tan sencillo como poner log de esto. Es preferible calcular el log por fuera, o sea, matemáticamente calcular el logaritmo de esto y poner el resultado matemático acá. Porque si no, el optimizador de Excel colapsa. Y es lo que nos pasaba cuando estuvimos estimando el ARMA hace unas 4 semanas seguramente. Recuerda que el Excel no convergía, ya. Es porque en la implementación
la implementación del exponencial y del logaritmo no es tan buena en el Excel. Entonces es preferible para estos, digamos, rounding o truncation en la forma como es que se representan los números en la computadora, en este caso en el Excel, no afecten tu optimización. Entonces, por eso que yo creo que lo que ha pasado aquí es que, exacto, pero las restricciones como aparecen aquí, ¿no? No 0.6. Y aquí, en el load likelihood, deberías poner, si quieres, como esto es exponencial, sería un medio de, o sería menos logaritmo de pi plus 1/2 log de, no, minus 1/2 log de sigma square plus este número de acá. O sea, bien explícito. Para que no tengas problemas cuando tomes el log de esto y en un caso, o cuando vayan cambiando los parámetros, se haga negativo esto. Qué raro, ya, pero bueno. O se haga infinito o algo así, ¿no? Por el exponencial o por el logaritmo. Por el logaritmo en realidad, ¿no? Porque se va a hacer chiquitito y cuando tomas un log a eso se puede, como está truncado en algún momento el logaritmo, ya, a partir de cierto número no te va a calcular nada. O sea, uno sabe que el logaritmo de 0 es menos infinito, ¿no? Pero ¿qué es 0 en la computadora? O sea, ¿a partir de qué decimal la computadora lo considera que es 0? Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Que uno no las, o sea, matemáticamente no las piensa. O sea, para mí, matemáticamente el logaritmo de 10 a la menos 100 existe. A la menos 1.000.000 también existe. Pero cuando tú te enfrentas numéricamente al problema numérico, y dadas las capacidades que tienen las computadoras lo que hacen es truncan los decimales. Entonces, tal vez para una computadora, 10 a la menos 10, eso ya es 0, ¿no? Entonces te enfrentas a ese problema aquí, si lo pones así nada más. Por eso es que es mejor expresarlo, ¿no? Poner una expresión. Por eso es que teníamos problemas la vez pasada. Sí lo publiqué y puse el anuncio. Pero bueno, entonces ya está. Lo interesante de este ejercicio, como les había dicho, es hemos podido obtener la volatilidad. Eso es fabuloso. Hemos extraído esa variable no observable, ¿no? Porque la volatilidad no es observable a partir de ese modelo. Y vemos que esa volatilidad se comporta como esperamos que se comporte, por lo menos. Pero necesitamos tener, digamos, un conjunto de reglas, ¿no? Que nos digan, ok, el modelo es bueno, digamos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Ok, entiendo que ya hallaste la sumatoria de el log likelihood, ¿no? Pero, ¿y ahí cómo hacías el solver para maximizar? No lo vi claro porque era muy chiquito. Solver. Ahí está el alfa que me dices, ¿no? Que menor a 0.6 para que tenga solución, ¿no? No hay... Claro, sí, pero es por cuestiones que el que hizo esto de acá, ¿no? O sea, lo que he hecho es tomar... No le digan a nadie. No, mentira. Eso es son de mis clases de la maestría. Lo que decía mi TA. Supongo que tuvo problemas en un momento, ¿no? Ya después se habrá dado cuenta, ¿no? De lo que pasa. O sea, en el tiempo te vas dando cuenta un poco cuando vas investigando sobre el asunto, ¿no? ¿Por qué funciona, por qué no funciona? Algunos issues y recomendaciones. Lógicamente no hay una infinita cantidad de retornos pasados, pero si los tuviéramos tampoco sabemos con claridad, ¿no? Cuánta data usar. La presencia de structural breaks puede arruinar nuestro MLE estimators si no los estamos considerando dentro de nuestra estimación. Entonces, los risk managers tienen que sopesar, si quieren, ¿no? Entre los beneficios de tener una gran cantidad de datos o una muestra más pequeña. Es preferible tener más datos, ¿no? Nuevamente, el problema es que si tienes mucha data, tal vez
dentro de la data hay quiebres estructurales y no sabes identificarlos, entonces te quedas con menos data, ¿no? O sea, digamos, estimas después del último quiebre estructural hacia adelante. Ahora, como regla general, ¿no? La idea es usar por lo menos los últimos 1000 retornos diarios, ¿no? Para tener una estimación más o menos buena, ¿no? Del modelo. Y actualizar pues sus estimados con alguna frecuencia, ¿no? Eso se tiene que establecer, lógicamente. Cuando ustedes comiencen a trabajar sobre esto, se tienen que establecer reglas de cada cuánto actualizar los parámetros, ¿no? Quién lo va a hacer, ¿no? Quién lo va a usar y cosas así, ¿no? O sea, se establece lo que llama la gente de riesgos o la gente que hace modelos, ¿no? Tiene que establecer un gobierno de esto. Ya, luego tenemos otro issue, que es nuestra estimación, ¿no? Ha supuesto que el retorno se distribuye normal, ¿no? Condicional a que tú conoces la... Y ahí un poco me dirijo a responder la pregunta que hicieron ustedes, ¿no? Hizo la pregunta sobre la varianza es estacionaria, pero tengo como que picos y tal vez como los extraigo. O sea, no es tan así, ¿ya? No que se extrae porque no lo observas, tú lo estimas tal cual, ¿no? Lo que sucede es que se da, o sea, el retorno mismo no es normal, o sea, nosotros sabemos eso. El retorno de los activos financieros no se distribuye normal. Y hemos supuesto que se distribuye normal, condicional a que conoce la varianza. La distribución incondicional del retorno sí definitivamente no es normal. Y hay un ejercicio que les voy a dar para que puedan obtener eso de ahí. Ya, para probar que no es normal la distribución del retorno. O sea, si bien condicional a que conoces la varianza es normal, la distribución incondicional no es normal. Pero no es lo suficiente no normal. Entonces, el supuesto que tenemos sobre la distribución de Z, ¿no? Como le llamamos y nos lo recordó en el examen Valeria, ese Z, la distribución de ese Z, tal vez no es suficiente asumir que sea normal. Pero no hay ningún problema, porque el modelo es lo suficientemente flexible para poder asumir cualquier otra distribución. Es cuestión de cambiar la distribución, ¿no? Y volver a hacer todo lo que hemos hecho. Lógicamente, si yo cambio la distribución, va a cambiar mi likelihood function, ¿no? Porque el likelihood function se va a derivar a partir de la distribución de Z y cómo ese Z hereda su distribución a R. Entonces, digamos que es un poco difícil por el hecho de que, claro, yo puedo asumir la normal, pero siempre va a estar condicionada en el sentido de que tengo que ya, digamos, poner un parámetro de varianza constante, ¿no? El parámetro de varianza constante, el de largo plazo siempre hace constante. ¿O cuál te refieres, Álvaro? No, o sea, me estaba refiriendo a que para hacer la estimación de máximo de verosimilitud, usas una distribución normal y pones ahí condicionada, que siempre tiene que estar condicionada. ¿Condicionada a qué me refería? Condicionada a que conoces la varianza. Claro, por eso digo. Entonces, esa varianza debería ser constante, ¿no? O sea, debería ya asumir una varianza para crear la distribución teórica del modelo que me lleve a la maximización de la verosimilitud. No es constante, lo que pasa es que la conoces porque la observaste en el día anterior, al cierre del mercado. Ya. Está en función del tiempo, por así decirlo, entonces. Bueno, claro, exacto. Ya. Entiendo. O sea, la ves el día anterior, entonces por eso ya está dada. Es como que para hacer la estimación de los parámetros, yo ya, digamos que tengo esa distribución
pero la varianza constante la voy cambiando según cómo fue la varianza el día anterior. ¿Cuál es Exacto, exacto. Ah, muy buena pregunta. Justo lo que está dándose acá, ¿no? Lo que dice aquí en este slide es, ya, no importa, ok, los shocks no se distribuyen normal, pero a pesar de eso, ya, si tú asumes que los shocks se distribuyen normal, vas a tener una estimación a la cual le vamos a llamar quasi-maximum likelihood estimation, ya. Esos estimadores, a pesar de que los shocks no se distribuyen normal, pero tú sigues asumiendo normalidad, ya, esos estimadores, si bien van a ser menos precisos, en la medida que tú aumentes la cantidad de información, van a converger a los verdaderos valores. En los operational aspects, ya hablamos sobre eso. Y yo creo que acá un repaso rápido, extensiones de modelo, ya vimos el non-linear gauge. La idea del non-linear gauge, ¿no? Es capturar el leverage effect que vemos en el mercado en el equity market, ¿no? En el mercado de stocks. ¿No? En el mercado de stocks vemos que retornos negativos van a tener más impacto que retornos de la misma magnitud positivos sobre la volatilidad del retorno. Es decir, si el retorno de un stock aumenta 1%, la volatilidad que va a generar ese aumento de 1% va a ser menor a la volatilidad que generaría si el retorno cae 1%, ¿no? Y a ese efecto diferenciador o asimétrico que tiene el retorno se le llama leverage effect. Recuerdan que habíamos visto un poco con la hoja de balance qué es lo que pasaba, cómo la empresa, la firma terminaba apalancándose un poco más, ¿no? Cuando el precio del activo, ¿no? El precio del stock bajaba. Y eso generaba más volatilidad, ¿no? O sea, más, si quieren, temor en los inversionistas sobre sus posiciones que tienen en esta firma. Entonces, ese efecto se captura a partir de este parámetro de θ. Bueno, este non-linear gauge lo vieron en el examen, ¿no? Sí. Profe, ¿cómo dice que funcionaba el teta? No me quedó claro, porque antes usábamos una DAMI, creo, ¿no? Para eso del efecto Lagrange. No, acá era cero. Cuando es cero, es simétrico con respecto a cero, ¿no? Si estás por encima de cero, o si estás por debajo de cero, o sea, si Z, digamos, te sale 1, este impacto de aquí va a ser 1. Si Z te sale menos 1, el impacto de aquí es 1 también, ¿no? Porque está al cuadrado. Cuando θ es 0. Ahora, ponle un θ 1 si quieres. Ahora θ vale 1. Ahora extraes un random variable z que te sale 1. ¿Está bien? 1 menos 1, 0. O sea, no tiene impacto que tengas un z positivo. Y si te sale menos 1, menos 1 con menos 1 sale menos 2 al cuadrado 4. Tiene 4 de impacto sobre aquí la varianza. ¿En qué parte ves el efecto negativo? Porque no me queda claro. Claro, porque el teta puede ser positivo, pero ahí no me dice nada. Y acá están los 4 parámetros. Omega, alfa, teta, beta. Ahora vamos a poner un retorno acá. ¿Quieren este? Vamos a ponerle acá sigma. Sigma. Tenemos 1. S tenemos 1. Ya, ¿cómo se calcula desde acá? Dice que es omega más alfa por el retorno. Ajá. Acá el retorno. Digamos que es este. Menos teta veces sigma entre menos 1. Pongamos esto acá.
todo esto al cuadrado. Más teta por sigma. Ya. Acá es menos 1. Acá es... Y, a ver, empleemos algún retorno por acá que hayamos visto. Retorno y el sigma a largo plazo. Al sigma, un sigma. Pues este de acá es este de acá. Entonces su sigma es este de acá. O sea, tiene que ser algo así como un square root. Hasta ahí se logra ver. Este es el cuadrado en realidad, ¿no? Si no, no lo digo porque si no le va a sonar raro. Acá debe ser square root. Y ahora tiene que tener más sentido esto. Así. Claro. Para que cuando vean estos dos se parezcan, ¿no? Si no, no tiene mucho sentido como este muy chiquitito. Ya. Vean la varianza y la volatilidad, ¿no? He puesto un retorno de este tipo. Ahora veamos si pongo el mismo retorno pero con signo negativo. En el Garch, ¿qué debería pasar? Que esto debería ser lo mismo. Pero no pasa eso. Pero si yo pongo, vean, acá 0. ¿Ven? No va a cambiar acá nada. ¿Ven que la volatilidad no cambia? Pero cuando pusiste volatilidad positiva, tampoco vi que cambiara la varianza. Se mantenía en 0. ¿A qué te refieres con volatilidad positiva? Ay, perdón, disculpa, no. Cuando vi que pusiste teta positivo, tampoco vi que variara la varianza en T más 1. Ah, no, sí, mira, vamos a comenzar con teta 0 primero. Teta 0. Teta 0 significa que es el Garch, simple. No, si tú le pones aquí un retorno de, como que aparece acá, ¿no? 0.19. Voy a copiar los valores, ¿ya? O sea que no crean que los estoy estafando. Y voy a restar esto con esto. Acá debería salir 0. 0. Y si pongo lo mismo, pero el signo negativo, debería ser el 0. ¿Eh? Porque no cambia este. ¿Por qué? Porque si este es 0, no importa el valor de R, si es positivo o negativo. La magnitud es lo que importa. Si es 1.19 o es menos 1.19, como está elevado al cuadrado, el impacto sobre sigma t plus 1 square es el mismo. Pero cuando tú pones el teta, mira, ahora nuevamente vamos a hacer el ejercicio. Ahora vamos a cambiar el teta. Vamos a ponerle 3, si quieres. El número redondo. Esta es la volatilidad con un teta de 3 y un retorno de 0.19%. Ahora vamos a ponerle, voy a copiarlo acá ya. Voy a ponerle ahora menos 0.19, o sea, lo mismo en magnitud pero con signo negativo. ¿Ves cómo cambia la volatilidad? Ya no es 2.07, sino es 2.11. Sí. Y es porque, como le decía, ¿no? Como este lo que va a hacer es, te va a poner como que un nuevo techo, ¿no? Es lo que te decía, mira, imagínate que aquí, en este modelito de acá, teta, imagínate que ahora teta y es 1. Y z te sale dos ejercicios primero, teta 0 y luego con teta 0. Y luego tú calculas con teta 1 y con teta menos 1. Y lo mismo acá. Aquí no importa cuando teta es 0, porque sea 1 menos 1, aquí va a estar elevado al cuadrado. Si es 1, al cuadrado es 1. Si es menos 1, al cuadrado es 1 porque teta es 0. Pero cuando teta es 1, cuando tengas 1 va a ser 1 menos 1, 0.
Eso es un impacto. Y cuando sea menos 1 va a ser menos 1, menos 1, menos 2. Elevado al cuadrado es 4. Entonces ahí ves el impacto diferenciado, ¿no? De retornos negativos. Si, por ejemplo, el teta fuera negativo, tú estarías diciendo lo contrario, ¿no? De que el retorno positivo Exacto, tiene una mayor volatilidad. exacto. Por eso Ya, no tiene sentido que teta sea negativo, ¿no? claro. Ya entendí. Por eso, Gracias. y esa es una de las preguntas del examen, ¿no? Claro, la intuición es esta. Del leverage effect. Tú tienes acá tu debt, tú tienes tu equity. Luego tienes el precio de tu stock. No, el precio de tu stock, no, si el precio de tu stock aumenta, ¿qué aumenta aquí en tu balance? ¿Qué pasa si el precio del stock cae? Que sería un retorno negativo, ¿no? ¿Qué pasa con el equity? Equity baja, la deuda sigue constante, pero todo esto sí cae. Entonces tu nivel de apalancamiento sube. Tu leverage ratio debería subir por la caída del equity. Claro, porque el leverage ratio es ese ratio, ¿no? Porque debt no se mueve. Entonces, eso de ahí, ¿no? Lleva a que los inversionistas se atemoricen un poco, ¿no? Más que cuando pasa lo contrario, ¿no? Bueno, le está subiendo, no te genera mucha volatilidad, mucha impaciencia. O sea, sí, buenazo, ¿no? Voy a invertir un poco más, ¿no? Pero si pasa lo contrario, los inversionistas sí dicen, pucha, creo que esto es peligroso y puede generar más volatilidad, ¿no? Y es lo que trata de capturar este TITA, ese efecto asimétrico, ¿no? Que tienen los retornos sobre la volatilidad. Cerramos esta parte y comenzamos con Portfolio Optimization. Les voy a subir las diapositivas para que la revisen. Para avanzar un poco más. Profe, o sea, quiere decir que con lo del average es como que, claro, si veo que el precio del equity, o sea, está cayendo, ¿no? Veo que el precio en el mercado está cayendo y el equity se reduce, como que los inversionistas vean que ese ratio está muy alto, o sea, muy apalancado, le genera mucho riesgo y hace que esas primeras ventas terminen en unas super ventas y mayor volatilidad. ¿A eso te refieres? No superventas, pero sí un poco más que en el caso cuando pasa lo contrario, ¿no? O sea, si Es como que, cambia una positiva o hacia más te va a preocupar que baje que suba, ¿no? como que amplifica el ciclo de ventas o compras. No, bueno, en este caso más ventas, ¿no? Sí, O así no es. sé cómo. Mm, Algo, pero no es que hay un short sale, ¿no? Dramático, no, solamente que sí va a haber un poco más de temor, ¿no? Y ese mayor temor no se va a capturar allí en estimación del teta, en teta positivo. ay. Que cuando está bajando vendan con más fuerza, ¿te refieres? Que si estuviera subiendo, compren con más fuerza.